¿Qué pasa cuando las creencias de una organización religiosa tan conocida como los Testigos de Jehová se analizan, pero usando su propio libro sagrado como lupa? Hoy vamos a desmenuzar los argumentos del libro de Ron Rhodes, Los Testigos de Jehová a la luz de la Biblia, para entender justamente eso, las tensiones, las preguntas y los puntos de vista que surgen de este análisis. Para arrancar, el autor nos pone esta cita de Chuck Love, un ex testigo de Jehová. Y la verdad, es un punto de partida que pega fuerte, porque nos recuerda que detrás de todos los debates teológicos hay personas, hay historias. No se trata solo de quién tiene la razón, sino de gente en una búsqueda muy sincera de la verdad, que muchas veces se siente atrapada, ¿no? Entre que le digan eso está mal, pero nadie le muestra un camino claro. Y claro, esa búsqueda nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, la que está en el corazón del libro de Rhodes. ¿Puede una persona, por su cuenta, leer la Biblia y entenderla? ¿O es absolutamente indispensable tener la guía de una organización, como la Sociedad Watchtower? Esta pregunta sobre la autoridad es, de hecho, el punto de partida de todo lo que vamos a ver. Muy bien, para que el análisis de Rhodes quede súper claro, lo vamos a dividir en 4 partes. Primero, vamos a tocar ese tema central, la autoridad. Luego nos meteremos a ver las diferencias sobre la figura de Cristo. Después, el camino a la salvación. Y vamos a cerrar con algo muy práctico, cómo pasar de una pelea a una conversación. Empecemos con el primer punto. Ok, la primera gran área que Rhodes pone bajo la lupa es la autoridad. Y la pregunta aquí es fundamental para cualquier creyente. ¿Quién o qué tiene la última palabra a la hora de interpretar la fe? Fíjense en esto. Rhodes resalta esta cita sacada de la propia literatura de la Watchtower, y el mensaje, según el análisis que él hace, es bastante directo. Sus publicaciones no son una simple ayuda, no, son un requisito indispensable para poder entender la Biblia. Dejarlas de lado, como dice la cita, es irse directo a las tinieblas. ¿Y qué responde Rhodes a esto? Bueno, su contrapropuesta se basa en un principio que se conoce como sola escritura, o sea, que la Biblia se basta a sí misma. Su argumento es que las escrituras no necesitan un intérprete oficial y obligatorio, porque ellas mismas se presentan como una guía completa y suficiente para cualquier persona de fe. Y para defender su punto, Rhodes se apoya mucho en el pasaje de 2 Timoteo. Su lógica es más o menos así. Si la Escritura puede preparar a una persona enteramente para toda buena obra, entonces, por definición, no se necesita nada más. La clave de su argumento está en esa palabra, enteramente. Si te equipa por completo, viene a decir él, es porque no hacen falta intermediarios. Claro, esta diferencia tan grande sobre la autoridad tiene consecuencias directas en las doctrinas más importantes. Y quizá la más importante de todas, que es la que Rhodes analiza a continuación, es la identidad de Cristo. El autor explica que, para la Watchtower, Jesús no es Dios todopoderoso, sino una creación, el arcángel Miguel. Y uno de los versículos que más usan para apoyar esto, según Rhodes, es Marcos 13:32. El razonamiento es muy sencillo. Si Jesús no sabía algo que el Padre sí sabía, pues entonces no puede ser igual a Dios. La respuesta de Rhodes es igual de directa. Él cita otros pasajes, como Tito 2:13, y señala que según muchos expertos en griego antiguo, aquí el apóstol Pablo está llamando a Jesús literalmente nuestro gran Dios y Salvador. Para Rhodes, esto no es una interpretación rebuscada, sino una afirmación directa de que Cristo es Dios, ahí mismo en el texto. Y aquí el argumento de Rhodes da un giro bastante particular. Introduce a este personaje, Johannes Krieger. Es importante entender quién era, según el libro, un ex sacerdote que después de dejar la iglesia se hizo espiritista y afirmó que se comunicaba con espíritus para hacer su propia traducción de la Biblia. Y esta línea de tiempo es crucial en el argumento de Rhodes. Él muestra que la propia Watchtower en 1956 advirtió sobre el espiritismo de Greber, pero años después, en los 60 y 70, sus publicaciones usaron esa misma traducción para apoyar su versión de algunos versículos clave. Rhodes lo que hace es cuestionar la afirmación posterior de la Watchtower de que no sabían quién era Greber hasta 1980. Como ven, las diferencias en cómo se interpreta la Biblia y quién es Cristo nos llevan, lógicamente, al tercer gran pilar de la fe, la salvación. ¿Cómo se consigue? Bueno, aquí Rhodes expone otra diferencia que él considera fundamental. Rhodes vuelve a usar una cita directa, esta vez de una revista La Atalaya, para argumentar que la organización se pone a sí misma como un paso necesario para la salvación. La implicación, según él, es que la salvación no se encuentra solo en Cristo, sino que pasa sí o sí por la estructura de la organización.
Este cuadro resume el contraste perfectamente. Por un lado, la visión que Rhodes le atribuye a la Watchtower, la salvación es como una escalera que hay que ir subiendo con obras, con obediencia y siendo leal a la organización. Por otro lado, la visión que él defiende, basada en textos como Efesios 2, la salvación es un regalo, no es algo que se gana con esfuerzo, sino algo que se recibe por fe. Pero el análisis de Rhodes no se queda solo en marcar las diferencias teológicas. Su libro cierra con una parte muy práctica, que intenta responder a la pregunta, «Ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo se puede hablar de estos temas tan sensibles sin que todo explote?» Rhodes contrasta dos maneras de abordar la conversación. Una, la que él llama el enfoque lanzallamas, ir de frente atacando todo lo que se considera un error. Según él, eso casi nunca funciona. En vez de eso, propone el modelo del apóstol Pablo en Atenas. Pablo no empezó a destruir los ídolos, sino que encontró un punto en común, ese altar al Dios no conocido, y a partir de ahí empezó a construir su mensaje. El método que sugiere Rhodes tiene 3 pasos. La idea es cambiar completamente el ambiente. En lugar de un debate para ver quién gana, se propone un estudio juntos. El paso clave es ponerse de acuerdo en que la Biblia, y solo la Biblia, va a ser el árbitro final. La invitación cambia de un «déjame te explico en qué te equivocas» a un «¿qué tal si examinamos esto juntos?». Y este es el gran resumen de la parte práctica del libro. Más allá de la teología, el objetivo es transformar esos encuentros, que pueden ser muy tensos, en una oportunidad para tener un diálogo respetuoso, centrado únicamente en lo que dice el texto bíblico. Es en el fondo una invitación a buscar la verdad de forma conjunta. Al final, todo el análisis de Rhodes nos deja pensando en una pregunta que va mucho más allá de este debate en específico y que toca a cualquiera en una búsqueda espiritual. ¿Dónde debería estar la autoridad final? ¿En la conciencia y el estudio personal de cada uno? ¿O en la interpretación y la guía de una comunidad organizada? Encontrar ese balance entre la fe personal y la autoridad de un grupo sigue siendo uno de los mayores desafíos para cualquier creyente.